Me encontraba frente a la ventana de mi cocina, observando cómo el viento cálido de la tarde soplaba sobre las hojas secas que bailaban en el patio de nuestra casa en el Valle de Guadalupe. A mis 62 años, uno llega a pensar que la vida ya le ha entregado todas sus sorpresas y que el camino que queda por delante es simplemente una repetición de silencios y rutinas. Mi esposo se había marchado de este mundo hacía ya mucho tiempo, dejando un vacío que con los años aprendí a decorar con plantas y el aroma del café recién colado. Mi hija Elena ya era una mujer hecha y derecha, con su propia vida, su propia casa y sus propios secretos. Yo me había quedado sola en esta casona de paredes blancas y techos de teja, donde mis manos aún recordaban el calor de los abrazos familiares, pero mi corazón se había acostumbrado a la quietud de las sombras. Solo de vez en cuando, en esas noches donde la luna se cuelga pesada sobre los viñedos, me permitía recordar que alguna vez hubo fuego en mis venas, que alguna vez deseé con desesperación el roce de una piel y la fuerza de unos brazos que me hicieran sentir protegida. Fue una tarde de esas en las que el sol parece resistirse a morir cuando llegó Ricardo. Como siempre, apareció sin hacer ruido, estacionando su vieja camioneta cerca de la entrada. Elena me pidió que revisara el sistema de riego, dijo él mientras se quitaba la chaqueta de cuero en el recibidor. Dice que está goteando y que la presión no sube. Ricardo tenía 48 años, pero poseía esa robustez del hombre que ha trabajado la tierra, una presencia que llenaba cualquier habitación. Tenía los hombros anchos, las sienes plateadas por las canas y unos ojos oscuros donde todavía brillaba esa fuerza masculina que tanto le había gustado a mi hija cuando se conocieron. Para mí, él era simplemente mi yerno. Siempre lo había tratado con el cariño de una madre que nunca tuvo un hijo varón. Él era el que venía a arreglar las goteras, el que cargaba las cajas pesadas, el que me traía provisiones de la ciudad sin que yo se lo pidiera. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada a cambio, solo una sonrisa y quizás un vaso de agua fría. «Pasa, Ricardo», le dije con suavidad mientras servía un poco de té de hierbabuena. «Lávate las manos, que traes polvo del camino». Él me sonrió de esa manera tan particular, una sonrisa que nacía en los ojos antes de llegar a los labios, y por un segundo sentí un vuelco extraño en el pecho, una pequeña sacudida que me apresuré a ignorar. Mientras él se dirigía hacia el jardín para trabajar, yo me quedé en la cocina preparando unas empanadas de calabaza, miel de mis propias colmenas y un poco de queso fresco. El olor del dulce y la masa horneada inundó la estancia, creando esa atmósfera de hogar que tanto me gustaba. De repente, me sorprendí a mí misma mirando su espalda a través del cristal. Observé la destreza con la que manejaba las herramientas, cómo se tensaban los músculos bajo su camisa de franela cada vez que hacía fuerza. «¿Qué me pasa?», pensé, sintiendo un calor repentino en las mejillas. Aparté la vista de inmediato, avergonzada de mis propios pensamientos. «Ya quedó, doña Ana», dijo Ricardo, entrando de nuevo a la casa mientras se secaba las manos con un trapo. «Ya no habrá fugas esta noche. ¿Usted cómo ha estado?». Elena me comentó que la ha notado un poco triste últimamente. Nos sentamos a la mesa. La conversación fluyó con la naturalidad de siempre. Hablamos del clima, de los planes de Elena en su viaje de negocios a Ciudad de México, de los nietos que ya estaban estudiando en la capital y que rara vez encontraban tiempo para venir al valle. Pero hoy, algo en el aire se sentía distinto, más denso, más eléctrico. Ricardo no me miraba como solía hacerlo. No era la mirada de un yerno hacia su suegra, era la mirada de un hombre hacia una mujer. Su vista se detuvo en mi cuello, en las líneas suaves que el tiempo había dibujado, en el vestido de algodón que usaba para estar en casa y en los mechones grises que yo mantenía cuidadosamente recogidos en un moño. «Usted es muy hermosa, Ana», dijo de pronto, casi en un susurro, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. «Siempre lo ha sido». Me quedé helada, con la taza suspendida en el aire, sintiendo cómo mis dedos temblaban levemente. «Ricardo, ¿qué estás diciendo?», alcancé a preguntar con la voz pequeña. «La verdad», respondió él sin apartar la mirada. «Lo he notado desde hace mucho tiempo. Cuando Elena no está, no puedo evitar pensar en usted, y no como la madre de mi esposa, sino como usted misma, como la mujer que es». Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que me retumbaba en los oídos. Hacía cuántos años que nadie me decía algo así. Cuántos años me había prohibido a mí misma, incluso imaginar que todavía podía ser deseada, que todavía era visible para alguien más que para los espejos de esta casa vacía.
Me levanté apresuradamente para recoger los platos, buscando una salida a esa tensión que me estaba asfixiando. Pero él se levantó justo detrás de mí. Nuestras manos se encontraron sobre el fregadero. Los dedos de Ricardo estaban calientes, eran fuertes y seguros. No me soltó. No tenga miedo, susurró acercándose a mi espalda. No voy a hacer nada que usted no quiera. Sentí un escalofrío que no había experimentado en décadas recorrer todo mi cuerpo. El calor de su palma se filtraba a través de mi piel, bajando por mi columna, instalándose en mi vientre y en mis muslos. Sabía que debía apartarme, que debía recordarle quiénes éramos el uno para el otro, que debía poner fin a esta locura antes de que fuera tarde. Pero en lugar de eso, giré la cabeza y me encontré con sus ojos, llenos de un deseo tan profundo, de una ternura tan cruda y de una soledad masculina que yo comprendía perfectamente. «Ricardo, no podemos. Esto no está bien», susurré, pero mi voz me traicionó, quebrándose al final de la frase. «Podemos», respondió él, inclinándose un poco más. «Si ambos lo queremos, podemos». En ese instante, la cocina se quedó en un silencio sepulcral, como el que precede una tormenta en el desierto. Sentí cómo mi cuerpo, que había estado dormido durante tantos inviernos, despertaba de golpe. Mi respiración se volvió errática. Mis pechos se tensaron bajo la fina tela del vestido. Sin darme cuenta, me pegué a él, sintiendo la firmeza de su cadera contra la mía. Ricardo me rodeó la cintura con sus brazos. Fue un abrazo cauteloso, pero decidido. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, y ese contacto fue tan natural, tan necesario, que cerré los ojos y dejé caer la cabeza hacia atrás. Nos quedamos así un largo rato, sin besarnos, simplemente respirando el uno del otro, dejando que el aroma de su piel, esa mezcla de jabón, madera y algo puramente varonil, me embriagara. En ese silencio ya había nacido algo que no se podía detener. Yo sabía que si no lo empujaba en ese momento, lo que seguía sería inevitable. Y por primera vez en mi vida madura, no quería detenerme. «Quédate esta noche», dije en un susurro apenas audible, sorprendiéndome de mi propia audacia. «El camino está oscuro y la casa se siente demasiado grande». Ricardo me miró como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. «Me quedaré», respondió, «si eso es lo que realmente quieres». Asentí con la cabeza, sintiendo que mis manos temblaban mientras terminaba de limpiar la mesa. Mi mente gritaba advertencias, me recordaba que él era el esposo de mi hija, pero mi cuerpo gritaba algo mucho más antiguo y poderoso. Quería calor, quería el roce de unas manos de hombre, quería sentirme viva, no solo como una madre o una abuela, sino como una mujer completa. Cuando nos retiramos a las habitaciones, él a la de invitados y yo a la mía, no pude conciliar el sueño. Permanecí acostada en la oscuridad, escuchando cada crujido de la madera, cada sonido que venía del pasillo. Sabía que él también estaba despierto. Había un hilo invisible, caliente y tenso que nos unía a través de las paredes, y yo solo necesitaba un poco de valor para tirar de él. El reloj de la sala marcaba las horas como un ritmo monótono. Finalmente, me puse de pie. Me puse una bata ligera sobre mi camisón de seda y caminé silenciosamente por el corredor. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Ricardo estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa, descalzo. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando su pecho de plata, resaltando sus músculos y el vello canoso que lo cubría. Alzó la vista y me vio. En su mirada no hubo sorpresa, solo una aceptación profunda y un hambre antigua. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. «No puedo», respondí, entrando y cerrando la puerta tras de mí. Mis piernas parecían moverse por voluntad propia. Me acerqué a él y Ricardo se puso de pie. Su estatura y su envergadura me hacían sentir pequeña y frágil a su lado, aunque yo nunca me había considerado una mujer débil. Extendió su mano y recorrió con sus dedos mi mejilla, bajando por mi cuello hasta llegar al escote de mi bata. Mi piel ardía bajo su tacto. «Eres tan hermosa, Ana», susurró. He imaginado este momento tantas veces y siempre tuve miedo de que me despreciaras. Cerré los ojos cuando sus dedos rozaron mi clavícula. La bata se deslizó lentamente de mis hombros, cayendo al suelo y dejándome solo con el camisón blanco, que permitía adivinar las formas de mi cuerpo maduro.
Mis pechos, ya no tan firmes como en mi juventud, pero plenos y femeninos, subían y bajaban con fuerza. No tengas miedo, le dije, tanto a él como a mí misma. Yo también lo deseo. Él se inclinó y me besó por primera vez. No fue un beso violento ni desesperado. Fue un beso tierno, casi reverencial. Sus labios estaban calientes y sabían al té que habíamos compartido. Yo respondí con la misma entrega. Mis manos buscaron sus hombros, subieron por su espalda sintiendo la tensión de su piel. El beso se volvió más profundo, más urgente. Nuestras lenguas se buscaron y dejé escapar un pequeño gemido, el primer sonido de placer que salía de mi garganta en años. Ricardo me guió con suavidad hacia la cama. El camisón fue subiendo poco a poco, revelando mis piernas, mis caderas y mi vientre, esas curvas que yo solía ocultar con vergüenza, pero que bajo su mirada se sentían hermosas. Sus manos acariciaban cada centímetro de mí, como si estuviera descubriendo un tesoro oculto. Cuando su mano llegó a la parte interna de mi muslo, me estremecí y abrí las piernas instintivamente. Ricardo. Exhalé su nombre como una plegaria. Él bajó su cabeza, besando mi cuello, mis pechos a través de la seda, hasta que finalmente me quitó la prenda por completo. Mis pechos desnudos quedaron en sus manos. Mis pezones ya estaban erectos y sensibles. Tomó uno entre sus labios, succionando con delicadeza mientras su lengua jugaba alrededor. Me arqué sobre el colchón, hundiendo mis dedos en su cabello plateado. Una ola de calor intenso subió desde mi pecho hacia mi vientre, donde algo que creía muerto comenzó a latir con una fuerza arrolladora. Su mano se deslizó entre mis piernas y descubrió que yo ya estaba lista para él. Mi cuerpo había traicionado cualquier duda moral mucho antes de que mi mente lo hiciera. Los dedos de Ricardo se movieron con una maestría que me dejó sin aliento. Encontró ese pequeño punto de fuego y comenzó a masajearlo con movimientos circulares y lentos. Ahogué un grito, mordiéndome el labio inferior. Sensaciones que creía olvidadas regresaron con una nitidez dolorosa y dulce. Movía mis caderas buscando más de su contacto, respirando con dificultad. «Estás tan caliente», susurraba él contra mi piel, tan llena de vida. Luego bajó más. Sus labios y su lengua reemplazaron a sus dedos. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Mi esposo, en su juventud, siempre fue un hombre de impulsos rápidos, pero Ricardo me amaba con una paciencia infinita, como si supiera exactamente qué necesitaba mi cuerpo. Su lengua daba vueltas. Entraba, salía y volvía a empezar. Mis gemidos ya eran audaces. No me importaba nada más que ese éxtasis. Cuando el primer clímax me alcanzó, mi cuerpo se tensó como un arco y grité su nombre en la almohada. Las olas de placer me sacudieron de una manera que me hizo sentir joven de nuevo. Ricardo no se detuvo. Prolongó mi goce hasta que me quedé sin fuerzas, jadeando. Solo entonces se puso de pie para quitarse los pantalones. Su masculinidad era imponente, firme y cargada de deseo. Lo miré como una mezcla de ternura y necesidad. Estiré mi mano, lo rodé con mis dedos y sentí su calor. Recosté su cuerpo junto al mío y me pegué a él, sintiendo su firmeza contra mi vientre. Yo misma lo guié. Cuando entró en mí, lenta y profundamente, sentí que mi cuerpo se expandía para recibirlo por completo. Nos quedamos inmóviles un instante, reconociéndonos en esa unión total. Luego empezamos a movernos, al principio como una cadencia suave, casi coreografiada, y luego como una urgencia que amenazaba con rompernos. Ricardo me sujetaba por las caderas, entrando con fuerza, pero con un cuidado que me hacía sentir amada. Mis pechos se movían al ritmo de sus embestidas. Lo abrazaba por el cuello, lo besaba en la cara, en los hombros, susurrando palabras que nunca creí volver a decir. El segundo orgasmo llegó casi al mismo tiempo que el suyo. Ricardo se tensó, emitió un rugido ahogado y se derramó dentro de mí en un flujo cálido. Nos quedamos entrelazados, sudorosos, tratando de recuperar el aliento en esa habitación bañada por la luna. Después permanecimos abrazados. Su mano acariciaba mi espalda con una ternura infinita y mi pierna descansaba sobre la suya. El silencio que nos rodeaba ya no era el silencio de la soledad, era un silencio de plenitud. «No me arrepiento de nada», dije en voz muy baja. «Yo tampoco», respondió él, besándome la frente. «Ahora todo será diferente».
Nos quedamos dormidos juntos por primera vez en muchos años, sintiéndonos acompañados en lo más profundo de nuestras almas. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba por las cortinas. Desperté antes que él y me quedé observándolo. Su rostro estaba en paz, se veía feliz. Entendí que esto no era solo un desliz, era el comienzo de algo que era más fuerte que las prohibiciones sociales, más fuerte que la edad y más fuerte que el miedo. El cuerpo todavía guardaba el recuerdo de cada caricia, una pesadez dulce en el vientre y una fatiga deliciosa en los músculos. Ricardo abrió los ojos y me regaló esa sonrisa que me hacía sentir que el mundo todavía tenía colores para mí. «Buenos días, mi amor», susurró, atrayéndome de nuevo hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso largo, sin las prisas de la noche anterior, pero con una pasión renovada. No nos levantamos pronto. Ricardo me giró sobre la espalda y comenzó a besarme de nuevo, empezando por mi cuello y bajando hacia mis pechos. Su lengua jugueteaba con mis pezones, provocándome pequeños espasmos de placer. Mis dedos se enredaron en su cabello, acercándolo más a mí. Mi cuerpo respondió al instante, volviéndose a encender. Ricardo entró en mí con un movimiento fluido. Esta vez nos amamos con una profundidad distinta, como si estuviéramos sellando un pacto. Él se movía con pausa, mirándome directamente a los ojos, y yo lo envolvía con mis piernas, recibiendo cada empuje con un suspiro. Mis gemidos se hacían más fuertes a medida que él aceleraba el ritmo. Sus manos recorrían mis muslos, mi cintura, mis pechos. Cuando llegué al éxtasis primero, él me siguió casi de inmediato, entregándose totalmente a mí. Luego, mientras desayunábamos, hablamos de lo que vendría. Hablamos de la atracción que ambos habíamos sentido durante años y que habíamos callado por respeto a Elena, del miedo a ser descubiertos y de la imposibilidad de detenernos ahora que habíamos cruzado esa línea. «No quiero esconderme», dije con firmeza, «pero tampoco quiero perderte. Encontraremos la manera», prometió Ricardo. «Lo importante es que ahora estamos juntos». Los días siguientes cobraron un nuevo significado. Ricardo empezó a visitarme con más frecuencia. Elena llamaba de vez en cuando, siempre ocupada con su trabajo y sus viajes, sin sospechar que su esposo y su madre habían construido un universo secreto entre las vides. Aprovechábamos cada minuto. A veces eran encuentros rápidos y urgentes en la cocina, donde él me levantaba el vestido y me tomaba con fuerza mientras yo me mordía los labios para no gritar de gozo. Otras veces eran noches largas y lánguidas en mi habitación, donde él me desnudaba con una lentitud desesperante y me amaba con su lengua hasta que yo temblaba y le suplicaba que me poseyera. Yo florecí. Empecé a sonreír más, a cuidar más mi apariencia, a comprar lencería fina que sabía que a él le encantaría. Mi cuerpo, que antes sentía viejo y olvidado, ahora vibraba con cada toque suyo de una manera vibrante y joven. Aprendí a tomar la iniciativa. Una tarde, mientras él descansaba en el sillón, me arrodillé ante él y le regalé un placer que lo dejó sin palabras, mirándolo siempre a los ojos mientras lo hacía. Pero no todo era deseo carnal. Cocinábamos juntos, paseábamos por los senderos de la propiedad tomados de la mano como adolescentes, compartiendo secretos que nunca le habíamos dicho a nadie. Ricardo arregló cada rincón de la casa que necesitaba mantenimiento, y a menudo terminábamos haciendo el amor sobre la hierba seca del cobertizo, rodeados del olor a tierra y madera. Me tomaba de pie contra las paredes de piedra, con una intensidad que me hacía olvidar mi nombre, mientras yo clavaba mis uñas en su espalda. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno, y el invierno a una primavera temprana y fragante. Aprendimos a vivir nuestra doble vida con una discreción absoluta, aunque para nosotros ya no era un secreto, era nuestra realidad. Ricardo venía casi todas las semanas y se quedaba varios días. En el baño de vapor que él mismo construyó, el calor y el sudor hacían que nuestros cuerpos se deslizaran el uno sobre el otro con una facilidad asombrosa. Me subía en sus rodillas y nos movíamos en una danza lenta y profunda, mientras él besaba mis hombros mojados y me susurraba cuánto me deseaba. Me sentía más mujer que nunca. Sin embargo, la verdad no puede ocultarse para siempre bajo las sombras. Un día, Elena llegó sin avisar. Ricardo y yo apenas habíamos tenido tiempo de vestirnos después de una mañana intensa en la alcoba. Mi hija no notó nada específico,
pero sintió que el ambiente en la casa era diferente. Nos miró a ambos con una pizca de extrañeza y comentó lo bien que nos veíamos juntos, lo joven que me encontraba yo. Esa noche, después de que ella se marchara, nos sentamos a hablar en la cocina. Tenemos que decírselo, dije con el corazón en la mano. No quiero seguir ocultando este amor. Ricardo asintió. Yo tampoco puedo vivir sin ti a la luz del día. Le hablamos a Elena una semana después. Fue una conversación difícil, cargada de verdades y silencios rotos. Hubo lágrimas y hubo impacto, pero finalmente mi hija entendió que la vida es demasiado corta para negar la felicidad, incluso cuando vienen formas inesperadas. Si ambos son felices, no seré yo quien destruya eso, nos dijo con una madurez que me conmovió. A partir de ahí las cosas se calmaron. Ricardo se mudó oficialmente conmigo a la casona del Valle. No hubo bodas, no hubo grandes celebraciones, solo la paz de vivir nuestro amor sin sombras. Los vecinos murmuraban, por supuesto, pero sus voces no llegaban al interior de nuestras paredes. Nuestra pasión no disminuyó con el tiempo. Incluso después de un año, nos buscábamos con el mismo fuego. Tardes enteras de caricias, noches de entrega absoluta, donde él me tomaba desde distintos ángulos, siempre con esa mezcla de respeto y deseo voraz. Aprendí a darle placer de todas las formas posibles, y él aprendió a hacerme vibrar con solo una palabra al oído. Envejecíamos juntos, pero nuestras almas se mantenían jóvenes a través de nuestra piel. Cada mañana recibía un beso suyo, y cada noche me dormía en su pecho. Nuestra historia se convirtió en el testimonio de que el amor no tiene fecha de caducidad, que no conoce de parentescos cuando es verdadero, y que llega justo cuando uno ha dejado de esperarlo. En nuestra casa blanca del Valle de Guadalupe, el frío nunca volvió a entrar, porque el fuego de dos corazones que se encontraron tarde es el que más tiempo permanece encendido.